Hola chicos, en este vídeo vamos a ver qué es el efecto Doppler y cuáles son las fórmulas que se utilizan en este caso. Bien, el efecto Doppler es el cambio que tiene lugar en la frecuencia de una onda cuando hay un movimiento relativo entre el objeto que lo emite y el objeto que lo recibe. Imaginad el ejemplo típico de cuando nosotros estamos en la estación del tren, en el andén, parados, esperando a que llegue el tren. Cuando el tren se está acercando a nosotros, escuchamos que el sonido que emite es muy agudo. Muy agudo si lo comparamos con el sonido que recibimos, que percibimos cuando el tren se está alejando de nosotros, que en ese caso lo percibimos mucho más grave que en el caso del tren acercándose. Bien, ¿cuál es la principal característica del sonido que emite el tren? Es la frecuencia. Entonces, nosotros vamos a poder calcular la frecuencia que nosotros percibimos. ¿Cómo? Con la siguiente fórmula. Esta expresión puede emplearse para calcular la frecuencia que nosotros recibimos si asignamos un signo a las velocidades relativas. ¿Qué signo vamos a asignar? Pues cuando el observador o el foco se alejan, la velocidad vamos a considerar que es positiva. Sin embargo, cuando el observador o el foco se acercan, vamos a considerar que esas son negativas. Yo intento siempre acordarme que cuando se acercan van haciendo cada vez la distancia entre ellos más pequeña, por lo tanto va disminuyendo, eso lo asimilo a un signo negativo, a una velocidad negativa. Entonces, ¿qué posibles casos vamos a poder tener? Pues vamos a poder tener el caso en que el observador está en reposo y el foco se acerca o se aleja, el otro caso en el cual el foco está en reposo y el observador se acerca o se aleja, y también vamos a tener dos casos en los cuales ambos están en movimiento. Ambos van a acercarse o ambos van a alejarse, un total de 6 casos. Vamos a estudiar cada uno de ellos. Si el observador está en reposo, su velocidad es 0, se nos simplifica. Bien, ¿qué pasa si el foco se acerca? Hemos dicho que cuando se acercaban vamos a considerar que las velocidades son negativas. Por lo tanto, vamos a tener un signo menos, un restando abajo. Ahora vamos a ver qué pasa cuando el observador se acerca y el foco está en reposo. En este caso, quien está en reposo es 0, con lo cual la velocidad del foco se simplifica y tenemos que ver qué signo tiene la velocidad del observador. Hemos dicho que cuando se acercaban las velocidades eran negativas, pero si nos fijamos, ¿qué signo tenemos aquí? Tenemos un menos. Por lo tanto, si la velocidad del observador es negativa, menos por menos va a ser un signo positivo. Por lo tanto, nos va a quedar un más. Y después simplemente tenemos en cuenta el módulo de la velocidad. Si nos fijamos, que el foco se acerque o que el observador se acerque no es lo mismo. En el primer caso, en el caso en el cual el observador está en reposo y el foco se acerca, tenemos arriba en el numerador la velocidad del sonido emitido, y abajo la diferencia entre la velocidad del sonido y la velocidad que lleva el foco. Sin embargo, en el caso en el cual el foco está en reposo y el observador es quien se acerca, tenemos arriba en el numerador una suma de velocidades, la del sonido y la del observador en movimiento, y abajo en el denominador simplemente la velocidad del sonido. Por lo tanto, que uno esté en reposo y otro se acerque no nos da la misma frecuencia recibida. Depende de quién es el que se mueve, si es el foco o si es el observador. Ahora vamos a ver qué pasa cuando el observador está en reposo y el foco se aleja. En este caso, de nuevo, la velocidad del observador se simplifica y cuando se aleja, alguien se aleja, hemos dicho que sus velocidades se consideran positivas. Por lo tanto, el signo más que había en el denominador por el más, el positivo de la velocidad, se queda en un signo positivo, están sumando. Por otro lado, cuando el observador es el que se aleja y el foco está en reposo, nos queda esto. Si recordamos, arriba en el numerador teníamos un signo más. Y además, cuando alguno de los dos se alejaba, considerábamos que su velocidad era negativa. Por lo tanto, más por menos nos va a quedar un signo menos, una resta. Aquí sucede lo mismo que antes. No es lo mismo que uno de los dos se aleje y el otro esté en reposo. Tenemos dos casos bien diferenciados. Ahora vamos a ver qué sucede cuando los dos están en movimiento. Cuando se acercan consideramos que sus velocidades son negativas en ambos casos. Por lo tanto, menos por el signo de menos que teníamos en el numerador se convierte en un más.
y menos por el signo positivo que teníamos en el denominador, se convierte en un signo negativo. En el caso en el cual los dos se alejan, vamos a considerar, por el hecho de que ambos se están alejando, que las dos velocidades son positivas. Entonces vamos a tener los signos contrarios al caso anterior. Y estas son todas las expresiones para las posibles situaciones en el efecto Doppler. Si hiciéramos un cálculo numérico para todas las velocidades del objeto que se está moviendo iguales, obtendríamos que la frecuencia más alta se obtiene en el caso en el cual ambos se están acercando. Y la frecuencia más baja, el sonido más grave, se percibiría cuando ambos objetos se están alejando. Recordad, chicos, que si partís de esta fórmula general, esta expresión, y tenéis en cuenta que cuando un objeto se aleja, se puede considerar que su velocidad es positiva en esta expresión, y cuando un objeto se acerca, podemos considerar que su velocidad es negativa. Al sustituir esos valores o esos signos en la expresión general, obtenemos la fórmula correcta. Pues eso ha sido todo, chicos. Espero que os haya servido, que os haya venido bien para repasar conceptos y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao.